Radio Universidad Nacional y la Facultad de Economía presentan Los bienes terrenales. Bienvenidos a este espacio radiofónico de la Facultad de Economía de la UNAM. Como cada semana, estamos aquí con ustedes para reflexionar sobre un tema interesante relacionado con la economía, la política, la cultura y las cuestiones sociales. En nuestra mesa de análisis participan destacados especialistas, quienes nos acompañan hoy en este estudio. Y como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto saber que usted desde su casa, desde su oficina o en el lugar donde se encuentre, se interesa en el tema que tratamos. Nuestro número 5536-8989. Repito con mucho gusto, 5536-8989. En este agradable viernes aquí en la capital de la República, estamos con mucho gusto y con mucho ánimo para iniciar nuestro programa Los bienes terrenales, cuyo tema en nuestra mesa de análisis será las vicisitudes de la reforma energética. ¿En qué consiste esta reforma? ¿Cómo se está llevando a cabo? Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Ramón Carlos Torres Flores. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Y está con nosotros también Víctor Rodríguez Padilla. Él es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-8989. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto el libro Tendencia y Ciclo en Economía. Los compiladores de este trabajo son Gabriel Alejandro Mendoza Pichardo. Es un único coordinador. Este libro será para los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa. Hoy estaremos con ustedes en los controles técnicos Arturo González y Socorro Montes y nuestros compañeros que con muchísimo gusto estarán recibiendo sus comentarios, preguntas y sugerencias sobre el tema de hoy, las vicisitudes de la reforma energética. Hoy estarán Pedro Rosales, Rogelio Daniel González y también Isaac Medina Martínez. Yo soy Irma Espinosa y estaremos con ustedes hasta las 13 horas. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar la economía durante la semana. La economía durante la semana. Habrá cambio en la dirección del INEGI. El INEGI, una institución tan respetada hasta el momento, tendrá cambio de presidente. El presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado a Julio Alfonso Santaella Castel como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del INEGI. De acuerdo con Presidencia, fue postulado debido a que tiene experiencia como investigador, además de haber ocupado diversos cargos en la administración pública. Eduardo Sojo, actual presidente del INEGI,
concluirá su gestión el 31 de diciembre y será la propia Junta de Gobierno, integrada por 5 miembros, la que elija a su sucesor. La iniciativa privada de México señala que las energías limpias serán carísimas. Imponer el uso de energías limpias para generar electricidad en el país, como lo promueve la Ley de Transición Energética que se discute en el Senado, generará costos para los usuarios de hasta 18,000 millones de dólares anuales. Esto lo señalaron industriales. Raúl Gutiérrez Muguerza, presidente del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico y director general también de Acero, advirtió que imponer el uso de energías limpias para generar electricidad provocará que las tarifas eléctricas industriales se encarezcan hasta el 70%. Acredita la Comisión Nacional de Derechos Humanos ejecución de la Policía Federal en Apatzingán. Policías federales remataron con 2 tiros a un civil que yacía en el piso herido y sin armas. Constató esto la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su investigación sobre los hechos sucedidos en Apatzingán el pasado 6 de enero. Además, los uniformados mataron a otras 4 personas que estaban desarmadas y que no representaban ningún peligro para los agentes. En total, 10 personas perdieron la vida ese día. En su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos desmintió la versión que dio Alfredo Castillo, excomisionado para la seguridad, según la cual las víctimas habían fallecido por disparos de sus propios compañeros autodefensas. En nuestro país, los automóviles no cumplen con normas de seguridad. La Organización Mundial de la Salud y Latin NCAP, organización que realiza pruebas de choque a autos, exhibieron el bajo nivel de seguridad que se les exige a los vehículos en México. El informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2015, elaborado por la Organización Mundial de la Salud, indica que México está entre los países que menos medidas de seguridad exigen a los vehículos que se venden en su territorio. De 7 estándares de seguridad, nuestro país actualmente solo cumple con 1, que es el que los automóviles tengan cinturones de seguridad. El tema de hoy: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy abordaremos en nuestra mesa de análisis es las vicisitudes de la reforma energética. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con Ramón Carlos Torres Flores. Él es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y está con nosotros también, y le damos la más cordial bienvenida, Víctor Rodríguez Padilla. Él es catedrático de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. ¿En qué consiste la reforma energética? ¿Cómo se ha estado llevando a cabo? ¿En qué nos afecta o en qué nos beneficia?
Como siempre, le invitamos a participar en este programa con sus preguntas, dudas y comentarios y también sugerencias, desde luego, sobre el tema que estamos abordando. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto el libro Tendencia y Ciclo en Economía. El compilador de este texto es Gabriel Mendoza. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, como ya se mencionó en la introducción del programa, hoy comentaremos, al programa lo titulamos Las vicisitudes de la reforma energética. ¿Qué pasó? ¿Qué significó? ¿Qué objetivos tenía? ¿Qué logros ha tenido? ¿Qué alcances? ¿Ha habido congruencia entre los objetivos, las metas planteadas, con lo que con lo que se planteó originalmente en esta reforma? Es el tema sobre el cual van a platicar con ustedes y platicaremos en esta mesa Víctor Rodríguez Padilla y Ramón Carlos Torres Flores. Muy bienvenidos y muchas gracias por estar una vez más en el programa, y muy bienvenido, y esperemos que contemos contigo en próximas ocasiones, Víctor. Muchas gracias. Ramón Carlos, si nos quisieras dar una visión general sobre esta problemática. Cómo no, con mucho gusto, después de agradecer desde luego la gentileza de estar aquí con ustedes. El sistema energético mexicano es determinante en las finanzas públicas y en la vida económica. Y este sistema energético dejó de ser funcional, venía dejando de ser funcional en los últimos años. La reforma energética le quiso dar alivio a esta disfuncionalidad. Y esta disfuncionalidad es estructural. Esta disfuncionalidad tiene raíces muy profundas. Es una disfunción, es un sistema que viene operando, como lo hemos conocido, como lo conocemos, desde hace 30 años. Es un sistema en donde tiene tres características. Uno, está centrado en los hidrocarburos. 82% de la energía primaria de este país procede de los hidrocarburos. Esta cifra es, respecto al mundo, enorme. En el mundo el promedio anda por 56%, los países de la OCDE 62%. Dependemos de los hidrocarburos. En el sector energético, las finanzas y, en alguna medida, la macroeconomía. Segundo, durante 30 años hubo una insuficiencia dinámica de la oferta. No se construyeron refinerías, la extracción más o menos giró en torno a 1.4 mil millones de barriles diarios, anuales, y las diferencias entre años nunca fue más de 17%, menos de 12% durante 30 años. Ahora está cayendo, en 2014 fue de 1.3 millones de barriles por año. Las reservas de 82 a la actualidad cayeron a la mitad, es decir, no se dinamizó la oferta. Las inversiones que había en 82 a precios constantes bajaron en 89 en 78%, en 2008 se recuperaron el nivel de 1982 y en la actualidad andan como 48% más que el nivel de 2008. Es decir, hay una insuficiencia permanente de la oferta. Y frente a eso, la demanda, poquito, pero siguió creciendo. La demanda de petrolíferos, de gasolinas, de gas LP, durante 30 años, ha estado creciendo al 1.2% anual. Ahí va, para arriba. El gas natural, un poco más alto, 3.3% anual. Entonces se abrió un gap. ¿Y ese gap cómo se expresa? Pues con importaciones crecientes. Por primera vez en 2015 tenemos un déficit después de varias décadas que tenemos un superávit en la balanza petrolera. Es decir, el país se le abrió una brecha. Y en las finanzas públicas eso fue clarísimo. Antes, entre 30 y 50% de los ingresos del Estado venían de los hidrocarburos. En este año la cifra está cayendo a 17%. Y el año pasado ya andaba en 30-31%. Es decir, las finanzas públicas abrieron un hoyo. Y esto además se expresa por la política fiscal que se le aplica a Pemex en Pemex. Tenemos que los impuestos que paga Pemex desde 98 son mayores que las utilidades de operación.
Una cifra es aterradora. Entre 93 y 2014, en 20 años, Pemex pagó 110% en impuestos de sus unidades de operación. 110% de sus... Así era difícil que tuviera capacidad financiera para explorar, ampliar la exploración y la explotación, ¿verdad? Y el resultado final es que sus pasivos actualmente superan casi en 80%, 70% a sus activos. Es decir, son cifras que no se pueden presentar en ninguna bajo la palabra empresa. Son una contradicción. No puede haber una empresa en donde el año pasado era 36%. A mediados de este año era 44%. En este momento debe andar como 80%. Los pasivos más grandes que los activos. La reforma energética quiso resolver esto, es decir, este problema estructural, y planteó una reforma en las leyes, en las instituciones, a partir de diciembre de 2013, que tenía la pretensión de que en 2 años íbamos a modificar la estructura legal, jurídica e institucional para resolver ese problema. Y lo íbamos a hacer mediante 3 cosas. Primero, redefinir la propiedad de los hidrocarburos. Ya no es propiedad de la nación, los hidrocarburos que están en el suelo, sino solamente los que están en el subsuelo. 2, redefinir lo que es exclusivo del Estado. Ya no va a ser exclusivo del Estado la actividad de los hidrocarburos, sino nada más la que está en el subsuelo. Y de esa, el Estado puede o debe contratar a los particulares. Y tercero, de la noche a la mañana, el artículo 27 constitucional, los recursos estratégicos de los hidrocarburos en el subsuelo los definió monetizados. Son para dar ingresos al Estado. No son un recurso estratégico, como dijo. Y en eso consistió la reforma energética. En este momento, después de 2 años, ya tenemos un nuevo aparato legislativo, tenemos instituciones nuevas, cambio de instituciones, y en este momento todo parece indicar que para 2018 no solamente no se van a alcanzar, sino que actualmente estamos produciendo un sexto menos de lo que tendría que producirse para 2018 de extracción de petróleo. Y en términos de gas natural la diferencia es mayor. O sea, yo creo que es incuestionable que no se van a poder cubrir. Por supuesto que en esto hay explicaciones, cada uno tendrá su explicación y se puede atribuir a factores externos, pero ahí hay pues una tarea que tenemos por delante. Pues ante este panorama nada halagüeño del sector, de las finanzas públicas y del impacto que el sector energético podría tener en la economía, y conste que dije poco halagüeño, porque luego uno dice pesimista y se enojan por ahí, ¿no? Dicen, no, pues es que hay mucho pesimismo en el país. Víctor, ¿cuál sería tu visión sobre este proceso que estamos comentando? Sí, en buena medida la reforma energética fue centrada en el petróleo y con una hipótesis que no se cumplió, que era que el precio del petróleo se iba a mantener alto y creciente. O sea, iba a rondar alrededor de los $100 por barril y la tendencia sería hacia el alza. Pues el escenario real fue totalmente lo contrario y vemos que se ha desplomado, y lo cual pues pone en tela de juicio muchas de las reformas que se plantearon con un precio tan alto. Entonces ya es irreal, totalmente irreal, ¿no? Yo no sé si es irresponsable suponer ese nivel de precio, ¿no? El precio del petróleo es muy volátil y entonces el gobierno le apostó finalmente a crear desarrollo, entre comillas, más bien crecimiento económico, a partir de extraer al máximo lo que nos quedaba de hidrocarburos. La apuesta fue, tenemos todavía petróleo, hay bastante y tenemos que sacarlo, monetizarlo, como dice Ramón Carlos, antes de que ese petróleo ya no tenga valor en el mercado internacional, porque la transición energética hacia las fuentes renovables va muy rápido en algunas partes, y entonces la apuesta era, vamos a crear de nuevo al petróleo como palanca de desarrollo. Pero eso, el escenario era con un precio alto. No se ha cumplido el escenario y por lo tanto las metas del gobierno federal pues no se han cumplido en la medida en que dependían de eso. La apertura que hay en exploración-producción hacia las compañías internacionales, también el atractivo de la geología también depende del precio, de que sean rentables las inversiones. Y en este caso, con la caída del precio, el gobierno ha tenido problemas en estar colocando los bloques que ofertó en el mercado internacional de
de las áreas de exploración y producción. Que es en la ronda 1 en la que nos encontramos actualmente. Todavía estamos en ella, ¿no? Sí, la ronda 1 tiene varias convocatorias. Ahorita ha habido 2, ahorita próximamente será la tercera. La primera fue campos en aguas, de exploración en aguas someras, y después vino una exploración, producción en aguas también someras. Poco exitosas. Poco exitosas, efectivamente, no se han dado todos los bloques, porque en realidad en la industria petrolera internacional se están restringiendo las inversiones, de tal manera que no se van a poder cumplir las metas de producción, porque esos bloques, esas áreas petroleras van a tardar en invertir y en dar sus frutos en términos de producción. Entonces, el gobierno tiene un panorama difícil en cuanto a la apertura de la industria petrolera. Paralelamente también está toda la parte aguas abajo, que es la parte de refinación, transporte, almacenamiento, distribución. En principio, la apertura iba a lograr que bajaran los precios de la gasolina, del diésel, y hemos visto que han bajado, pero no en México. No, claro, no, sí. Han bajado en Estados Unidos, en Europa. Es que esa pausa fue terrible. Sí, porque en realidad tenemos precios administrados que no siguen las tendencias del mercado petrolero internacional. Entonces hay una brecha entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Eso le beneficia a la Secretaría de Hacienda, porque entonces a través del vía impuestos está recaudando cantidades considerables de impuesto, del impuesto especial a la producción y servicios, que es el gasolina, el IEPS. De tal manera que, bueno, por un lado le han faltado ingresos fiscales, pero por otro lado los ha recuperado un poco vía la gasolina. En principio, el próximo año tendremos ya las gasolinerías Exxon, Shell, BP, todas las demás, porque ya se permite las gasolinerías privadas, pero no ha llegado inversión tampoco en ese sector. O sea, el problema de la reforma es que le apuesta todo a la inversión privada, al interés del inversionista privado nacional e internacional, en el peor momento de los últimos, desde la caída del precio terrible a fin de los años 90, son muy parecida, y entonces pues todas las inversiones están literalmente paradas, ¿no? En donde hay un poco más de actividades en la parte en gas y en electricidad, sobre todo en la parte de gas, que es donde el gobierno le ha apostado más a la transición energética de los combustibles fósiles hacia el gas, pero es un gas importado, porque no tenemos suficiente producción de gas, y entonces las inversiones están asociadas mucho al crecimiento del sector eléctrico. Gas y electricidad en la actualidad van juntos, y es donde se ha visto que hay mucho más dinamismo. Yo creo que el petróleo es pues un factor, ha sido un factor muy importante para la economía de este país, y quizá también para la política de este país. En los últimos años ha apostado mucho al petróleo. Cuando digo que se ha apostado mucho, quiero decir que no se han desarrollado otras vías para sostener el crecimiento económico del país que no dependan de los mercados internacionales, sobre los cuales nuestro país desde luego no tiene ninguna posibilidad de influir. Y es un mercado totalmente errático, totalmente volátil, así como ha tenido precios de $140, pues hoy tenemos en esta semana un precio del barril de petróleo que osciló más o menos sobre los $33. Y con eso se cae, pues una parte importante de las finanzas públicas, y también deja de ser atractivo, como comentó Víctor, la inversión en el sector. Pues no es económico a ese precio. Los costos quizá en algunas áreas sean superiores a este precio de $33 por barril. Ramón Carlos, en el planteamiento de la reforma se insiste en que tanto Pemex como CFE, la Comisión Federal de Electricidad, seguirán siendo empresas 100% públicas y 100% mexicanas. Este señalamiento altera en algo la reforma. Es decir, ¿qué se buscaba en realidad? No afectar Pemex ni CFE, sino que la actividad energética, tanto en electricidad como en hidrocarburos, pues dependiera de la inversión privada. Sí, en el papel, en la teoría, en el discurso, en las motivaciones jurídicas de la reforma energética, siempre se reitera
el propósito de fortalecer a Pemex, es decir, de colocarla como una empresa productiva del Estado, y aunque la apuesta, como bien dijo Víctor, es sobre la inversión privada, Pemex supuestamente está llamado a desempeñar un papel productivo de regulador, de aliento, de amortiguador, de estímulo en el mercado como empresa del Estado. En los hechos, lo que tenemos frente a sí es una verdadera contradicción, porque la situación a que se ha llevado a Pemex es precisamente la contraria. Si antes, como yo decía, esta tendencia estructural era el desequilibrio, ahora no solamente es peor, sino que son verdaderas incógnitas las que hay ahí. Voy a dar un ejemplo. A Pemex se le dijo en la ronda cero, en la llamada ronda cero, tú vas a operar 480 campos. Para ser exactos, 489 campos. La ronda cero. En la ronda cero. Lo que se le asignó. Más un conjunto de bloques de exploración para que explores. Supuestamente es lo que Pemex solicitó en lo que hace a los campos de producción para que siga produciendo. Muy bien. De estos 489 campos, 95 supimos después de la ronda cero. La ronda cero fue en agosto de 2014. Nos enteramos después, cuando empezó a rendir sus informes Petróleos Mexicanos a la Security Exchange Commission de los Estados Unidos, que en estos 489 campos había 95 que eran en resguardo temporal. Esa definición, a veces le llama resguardo temporal, a veces le llama de otra manera, no aparece por ninguna parte, ni en la ley de hidrocarburos, ni en la Constitución. Es una cosa que nos enteramos los mexicanos, que estos 489 no eran en serio, sino que eran temporalmente y que en 2 años iban a ser licitados. Y ahora, y 286 de esos 489 para extracción y 108 para exploración. Pemex, no sabemos, cuando Pemex recibió estos campos, tuvo que presentar un programa de desarrollo, un programa de inversiones, un programa de actividad para poder recibir la autorización de la Secretaría de Energía con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Es el equivalente a un contrato. Los mexicanos seguimos sin conocer esos planes, esos programas, ese presupuesto. Pero no solamente es grave que no lo conozcamos, sino va a ser muy grave por sus consecuencias, porque si en 2 años, que es el plazo que establece la Constitución, 2 o 3 años bajo ciertos elementos, Pemex no da los resultados, tira al Estado para ser licitados. O sea... Perdón que te interrumpa. Sí. Ya Pemex renunció, no sé si es la palabra adecuada, o se rehusó a explorar, explotar algunos campos. Es una noticia que apareció la semana pasada, si no recuerdo mal. Efectivamente. ¿Cómo? Sí. Bueno, yo me sorprendí porque no coincide con la información oficial que la propia Secretaría de Energía ha suministrado. Efectivamente se habla que de los 25 campos que van a ser concursados, que la apertura se hace el 15 de diciembre, se hablaba que de esos 25, 22 eran campos que Pemex estaba restituyendo al Estado, renunciando, que es la palabra. Sí. Yo revisé en el plan quinquenal que publicó la Secretaría de Energía, revisado, el preliminar y luego el revisado en el plan, y está claramente identificados que ahí están esos campos que van a ser concursados dentro del plan de licitaciones. O sea que esos campos no están incluidos dentro de los que Pemex recibió, eso no corresponde a la realidad. Es por lo menos la lista de campos. El plan quinquenal trae el registro de los campos de la nación, y son 700 y tantos. De esos se le asignaron a Pemex 489. Y hay una lista de 200 y tantos campos que van a ser licitados en 4 rondas de licitación. En esos campos que van a ser licitados, en esos 200 y tantos campos que van a ser licitados en las 4 rondas de licitación, están estos campos de que se habla en la conclusión. Es mentira, por lo menos no corresponde a la realidad, o hay una contradicción ahí, que estos campos le hayan sido encomendados a Pemex. Y la duda es, si esos dos son parte de esos 95, ¿dónde están los 95? Y no estamos hablando de 95, un número que puede decir muy poco.
Esos 95 campos, de acuerdo con lo que Pemex informó a la Security Exchange Commission, cerca de 1,000 millones de barriles de reservas probadas. O sea, ahí las autoridades están en un déficit de información para con los mexicanos. Y nosotros también, los mexicanos, tenemos un déficit muy importante de información. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran en esta mesa de análisis Víctor Rodríguez Padilla y Ramón Carlos Torres Flores para comentar la situación actual, la trascendencia y, si es posible, también las perspectivas que pueda tener la reforma energética aprobada hace ya 2 años, a finales de 2013. Vamos a cumplir 2 años ya unas semanas. Pero en esta reforma, como bien se ha comentado en esta mesa, se incluye no solamente la parte de hidrocarburos, sino también la parte de energía eléctrica. En esta parte, digamos que el formato de la parte de energía eléctrica y el formato de hidrocarburos es similar, ¿no? Las empresas son mexicanas, se van a fortalecer, se reservan al Estado algunas actividades, pero finalmente se pueden otorgar contratos y asociaciones. De hecho, todavía la reforma se está poniendo en marcha, ¿eh? Todavía en la parte eléctrica no acaba de entrar el mercado, porque teníamos antes una empresa verticalmente integrada, una empresa que hacía todo, que era Comisión Federal de Electricidad. Antes le apoyaba Luz y Fuerza del Centro en la región central. Cuando desaparece se queda como una empresa nacional, Comisión Federal de Electricidad, una empresa que hay que reconocer es una muy buena empresa, con bastantes buenos indicadores, en algunas fallas por falta de inversión, sobre todo en la parte de distribución, pero una empresa generalmente bien, que cumplía muy bien su trabajo. Bueno, el modelo actual es muy distinto. El modelo actual es hacia un mercado en la que se va a competir para poder colocar la electricidad generada por productores públicos y privados en un mercado, y todos los segmentos que componen la cadena eléctrica van a estar abiertos a la competencia. Es un modelo totalmente radical, distinto, que en principio está diseñado para que bajen los precios de la electricidad y no falte el fluido eléctrico, que es un bien fundamental, estratégico, porque todo el mundo sabemos que sin electricidad la economía se detendría, ¿no? Es inclusive consideramos que diríamos como hace 200 años. Más estratégico más o menos, ¿no? que el petróleo. Ese modelo, en principio, va a comenzar a funcionar el 1 de enero. Todos los especialistas y analistas consideramos que no va a entrar, porque es muy complicado. Es muy complicado y la Secretaría de Energía se dio tiempos muy cerrados para hacerlo. Entonces, las transacciones en el mercado virtual tenían que haber comenzado en octubre, no han comenzado, y yo creo que va a haber una postergación como por lo menos de 6 meses de que arranque ese mercado. Sin embargo, lo que sí ha estado funcionando es que con el mismo esquema anterior se ha estado licitando ductos y plantas para que no falte energía eléctrica. De tal manera que ha habido licitaciones de gasoductos en la que Comisión Federal de Electricidad lanza la licitación para que el sector privado haga y se construye el ducto y se quede el ducto como parte del sector privado. Víctor, ya había una generación importante realizada por el sector privado en general. Sí, de hecho había casi alrededor de 30 proyectos de producción independiente antes de la reforma que estaban funcionando. Eran esos productores, le vendían toda la electricidad a Comisión Federal de Electricidad. Que era un porcentaje importante, entiendo, de la generación total de energía. Sí, era alrededor de como el 30% que iba creciendo. Y había un mercado paralelo de energía eléctrica a partir de lo que eran las sociedades de autoabastecimiento, que era cualquier compañía puede poner su planta y distribuir esa energía a un club reservado de socios, que es la sociedad de autoabastecimiento, y se daba un precio que estaba un poquito por debajo de los que establecía la Secretaría de Hacienda y que aplica Comisión Federal de Electricidad. Pues ese mercado que era pequeño, ahora se va a hacer grande. Entonces esa es la idea de que ya no sea un mercado que sea paralelo, sino sea totalmente el mercado abierto a los inversionistas privados, nacionales y extranjeros, en donde el precio se va a definir en función de la oferta y la demanda. Por lo pronto, mientras no arranque el mercado, seguimos con tarifas administradas por parte de la Secretaría de Hacienda. En principio, las tarifas tienen que bajar, ya han bajado porque los combustibles con los que se genera la energía eléctrica
principalmente el gas natural, han bajado. El precio del gas está muy, muy barato y eso se repercute en las tarifas eléctricas. Tal vez no se siente en los hogares, en la factura de las familias, porque las tarifas son diferenciadas, pero los industriales sí lo sienten. Y de hecho es uno de los puntos ahorita más álgidos que está en el debate energético, es si seguir generando con combustibles fósiles, en particular con gas, que viene sobre todo de Estados Unidos, o hacer la transición hacia las fuentes renovables. Y estoy hablando de energía eólica, energía solar, todo el tipo de energías alternativas, inclusive no es renovable, pero sí es alternativa a la energía nuclear. La ley de la industria eléctrica prevé los certificados de energía limpias, que incluye de alguna otra manera también las fuentes fósiles con algunos sistemas tecnológicos que... Perdón, ¿cómo funcionan estos certificados de energía limpia? Sí, para tener claridad, ¿no?, sobre los grandes tema. consumidores, llámese empresas mineras, empresas metalúrgicas, las empresas de vidrio, de acero, igual las compañías que van a distribuir la electricidad a los pequeños consumidores, que es Comisión Federal de Electricidad, a través de sus filiales de distribución y venta, van a estar obligadas a comprar certificados de energías limpias. Significa que van a tener que comprar electricidad generada con fuentes de energía distintas al petróleo, al gas natural y sobre todo basada en fuentes renovables, y la idea es que el sector eléctrico, toda su generación, vaya transitando de un parque de energía térmico a uno a partir de fuentes renovables, en particular la energía eólica y todas las demás, porque es un gran abanico de fuentes alternativas. El único problema es que los industriales no quieren, porque dicen que va a costar. Las energías alternativas dicen que cuestan muy caras, y ellos prefieren seguir consumiendo gas barato. ¿Pero esos certificados no serían una especie de bono? Sí, son bonos. Entonces, en realidad, el certificado de energía limpia corresponde a que no se contamine con CO2. De tal manera que uno evita las emisiones de CO2 y contribuye al cambio climático global. Se le pone un precio al carbono. Sí. Y se le pone un precio al carbono. Se le pone un precio al carbono y entonces esos certificados obligan a comprar electricidad verde de alguna otra manera. Pero entonces los industriales, en función de que los precios del gas están muy baratos, ellos prefieren seguir consumiendo fósiles porque está muy barato. Porque está muy barato. Sí. Y entonces uno de los puntos ahorita que está discutiendo el Senado en la Ley de Transición Energética, que ya estaba previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, inclusive en la Constitución, en el cambio constitucional, estaba previsto que iba a haber un cambio. Y sin embargo hay una resistencia enorme a hacer la transición de veras, la transición hacia las fuentes renovables de energía. Y los que se están quejando, pues para empezar, son los grandes consumidores, que son los industriales, ¿no? Muy bien. Bueno, si no tienen inconveniente, vamos a ceder un momento el micrófono a nuestros amables radioescuchas. Tenemos una llamada de Sara García y pregunta: ¿cuál es el volumen de reservas y dónde se encuentra? ¿Cómo se clasifica el petróleo y qué productos obtienen mediante la petroquímica? Pues, adelante. Bueno, rápidamente. Sí. Cuando se habla de riqueza petrolera, se habla de reservas petroleras. Y digamos lo que es más fidedigno, más confiable, son las reservas probadas, que se tiene certeza de que sí existen en cierto volumen con ciertas características. Esas son reservas probadas. En México tenemos actualmente, al 1 de enero de este año, las reservas probadas eran de 13,000 millones de barriles. De estas están asignadas a Pemex 12,000 millones de barriles. Esas son las reservas probadas. Luego hay otras que sabemos que junto a esos yacimientos de reservas probadas hay hidrocarburo, pero todavía no se toca con la perforación, y esas se le llaman reservas probables. Y luego sabemos que cerca hay indicios de que hay petróleo cerca de estos campos y son reservas posibles. Y luego viene, después de esto, que es muy concreto, viene otra cosa que se llama recursos prospectivos, que desde los satélites o desde métodos modernos de detección de hidrocarburos se detecta que hay hidrocarburo, como lo que sabemos que hay en aguas profundas, en lutitas, pero esos son, le llaman recursos prospectivos por descubrir, porque todavía no se descubren.
De manera que Están más allá que de los posibles. ¿Cómo se clasifica el petróleo? Ligero, pesado, supongo que por ahí va la pregunta. por la viscosidad. En función de la viscosidad y los productos que se obtienen, por ejemplo, gasolinas, diésel se obtienen de los crudos ligeros, ¿no? México fundamentalmente tenía crudos de tipo pesado. Ahorita estamos viendo que los yacimientos están cambiando hacia combustible un poco más ligero, pero seguimos fundamentalmente con crudo pesado. Hace poco el gobierno de Estados Unidos autorizó, así se publicó, a Pemex para enviar petróleo pesado y poderlo refinar en Estados Unidos y devolverlo como gasolina. Hay una especie de intercambio de crudo pesado por crudo ligero para que el crudo ligero se meta a las refinerías nacionales para que obtenga mayor gasolina. Pero ahí hay una gran contradicción porque Pemex produce 300,000 barriles de crudos ligeros. ¿Para qué compramos en Estados Unidos lo que estamos produciendo? Esa es una incógnita también. ¿Para qué exportamos lo que podríamos aprovechar aquí internamente? Hay muchas incógnitas en esta materia, sí, que los adelante. Es decir, si bien los pesados no son propicios para obtener mediante costos bajos gasolinas, los pesados tienen mucha materia prima para la petroquímica. Pero como no desarrollamos la petroquímica, entonces se nos vuelve, en vez de una oportunidad, se nos vuelve un problema, ¿no? Es porque estos crudos que hay en México permitirían desarrollar el propileno, toda la cadena del propileno, de los aromáticos, del etileno. Que ya avanzaste en la siguiente aspecto de la pregunta de doña Sara García sobre la petroquímica, que tiene que ver con este tipo de producción. Arturo Báez, muchas gracias por llamarnos. Plantea, ¿la diferencia en los costos puede hacer a Pemex un competidor débil? Supongo que en los costos en los que incurre Pemex y en los que se incurren en otros países. Bueno, de hecho, Pemex tiene de los costos más competitivos en el mundo a nivel de exploración-producción. El promedio de todo Pemex anda alrededor de $8 por extraer y poner a disposición el petróleo. Para los nuevos yacimientos, para lo que se está descubriendo ahora y que todavía no se desarrollan, los costos suben alrededor de $20. Sin embargo, Pemex tiene de los costos más competitivos a nivel mundial. O sea que aún a $33, como estuvo en días recientes, sigue habiendo una renta... Hay una renta petrolera... no despreciable, por decirlo de ese modo. No es lo mismo que esté a 100, pero a 30 sacamos muy bien los costos, hay una renta y esa renta se la está llevando el fisco a través del régimen fiscal de Pemex, ¿no? Entonces tendríamos un problema de eficiencia y eficacia del gasto público para aprovechar esos recursos, pero ese es otro tema que ya hemos abordado en esta mesa y seguiremos abordando, por supuesto. Don Jesús Ríos recibe un saludo cordial. Plantea, ¿consideran que la información ofrecida por las autoridades sobre las rondas es suficiente o faltan elementos para el análisis? Pues ya Ramón Carlos ha avanzado en eso, pero si quisieras puntualizar el todo tema. Lo que tiene que ver con la apertura de sobres, que si es amarillo, que se pone hacia abajo, etcétera, pues todo lo vemos en la televisión. Las incógnitas están en qué es lo que se contrata, qué es lo que se le asigna a Pemex, dónde está la información sobre lo que se le asigna a Pemex. Conocemos los contratos privados, pero no conocemos las asignaciones a Pemex, ¿no? Y sí sabemos que se le truncan las posibilidades de financiar. De manera que, para contestar la pregunta, las incógnitas están en la etapa anterior a los contratos y en la etapa posterior de la recepción del Estado, de la recepción de Pemex. Donde el hecho mismo de abrir el sobre. No, el sobre. De hecho, me gustaría decir algo, porque en la última ley de transparencia que se acaba de aprobar en el Senado, mucho se insistió en que los contratos que se firma con el sector privado, con las transnacionales, tienen que ser públicos. Y ese fue el compromiso, que se publicara. Pues en ninguna ley de todo lo que es el marco jurídico, viene que se tienen que hacer públicos tales contratos. Y se negaron algunos senadores a que se pusiera la ley de transparencia. Antes que a la sociedad mexicana nos deben los legisladores la posibilidad de que esos contratos sean públicos, los contratos asignados y firmados, porque hay lo que se licita con un modelo MOI, el que es realmente el compromiso fuerte, no son públicos. Rodolfo Salgado, gracias por llamar desde Coacalco. Plantea, estoy muy molesto porque dentro de la ineptitud y corrupción y el fracaso en el ámbito energético que ha afectado a las finanzas públicas, se siguen aprobando grandes aguinaldos. Pues estamos de acuerdo, ya le hemos comentado recientemente sobre
el presupuesto de egresos de la Federación, donde hay grandes recursos, verdaderamente salarios, compensaciones a un sector de la, por llamarlo así, de la clase política mexicana que no se corresponde con la realidad económica y social del país, de muy bajos salarios y de mucha pobreza. Pasamos su comentario, don Rodolfo Salgado. Leopoldo Ruiz Gutiérrez, él es profesor de Coyoacán. Un saludo, don Leopoldo. ¿Por qué no se ha considerado construir una refinería y qué proyectos petroleros se han hecho con los ingresos provenientes de los hidrocarburos? Es lamentable, trágico, que históricamente no hayamos construido una sola refinería en las últimas más de 3 décadas. Pero es una barda, ¿no? En Hidalgo, ¿no? Pero es una barda. Pero es una barda. Sí. Perdón que te haya interrumpido. No, esto simplemente acentúa la tragedia, ¿verdad? Sí. Porque además lo que hemos tenido es un engaño, ¿no? Porque permanentemente se nos dijo que ya estaba considerado, que ya estaba presupuestado, que ya estaba concursándose, y luego presenciamos cosas que son insólitas, un concurso entre gobernadores, ¿no? Así es, sí, que además significó erogación de recursos públicos importantes. Está la ineficacia, ¿no? Y al final se decidió que no era el lugar adecuado, que... Víctor. Sí, ahora mi evaluación... Perdón, más que el lugar, la tarea a la cual se tendría que abocar la empresa mexicana. Desde mi punto de vista, ya no se va a construir capacidad de refinación en México, porque tenemos ahora con la reforma energética una frontera totalmente abierta. De hecho, México se integra dentro de la región del sur de Texas. Es decir, es más barato traer y allá hay un excedente de refinación. Entonces, en términos regionales, la logística y los precios indican que es más factible traer gasolina importada de Estados Unidos que construir una nueva refinería en México. Porque además, ¿quién la va a construir? En principio ya hay apertura para el capital privado para que la construya, pero es más fácil comprar una refinería en Estados Unidos, importar de allá la gasolina, y con una frontera abierta, sin aranceles, y en la que se considera que la seguridad energética de México es la misma de los Estados Unidos, que esa es la política energética actual, yo no veo cómo se va a construir una refinería. Lo que va a construir son terminales de importación. O sea que seguiremos en esta ruta de convertirnos en un país primario exportador. Pero hay un desafío. Nosotros tenemos un sistema nacional de refinación que, a pesar de que no se han hecho inversiones, a pesar de que hay una urgencia de hacer una renovación de equipos y de sistemas y de etcétera, ahí está y está subutilizado. Es decir, lo que dice Víctor es muy cierto, pero también es cierto que estas inversiones, que pueden ser marginales, pueden permitir elevar la capacidad de refinación del país. Local. Y ese es buen negocio para el país. Lo que pasa es que Pemex no tiene quien le escriba, ¿no? Hay intereses ahí que están orientados. Pero es buen negocio. Ahí está el sistema, ahí están las refinerías. Es un problema, quizá se podría hacer un símil, ya nos queda muy poco tiempo, con el sector agropecuario, que de repente que nos sale más barato importar el maíz que producirlo internamente, y ahora somos un país que depende de las importaciones de trigo y de maíz, cuando el sector primario sirvió para financiar el desarrollo industrial en algunos, hace ya varios años, Víctor. Déjame decirte que Pemex ha bajado el nivel de refinados. Ha estado refinando cada vez, en los últimos años, cada vez menos petróleo para mantener el nivel de exportaciones, y lo que sucede es que las plantas están totalmente subutilizadas, ¿eh? Ya vamos a llegar a cerca del 50% de uso, cuando tendrían que trabajar al 95, 98%. No es que queramos lanzar un mensaje pesimista, pero así están las cosas, ¿no? Esta es la realidad. Berta Hernández Lugo, gracias por llamarnos desde Naucalpan. Plantea, ¿hay alguna contradicción entre reforma energética y lo establecido en la Constitución? Y además, las empresas extranjeras y los organismos internacionales están por encima de la soberanía sobre los recursos naturales, plantea. Carlos de Moncaras, ya nos quedan un par de minutos. Pues yo diría que la reforma energética, ahí está. ¿Significó la modificación? Con las modificaciones. Para que no fuera inconstitucional, se modificó la Constitución. Exacto. Con una mayoría muy mecánica. Transmitieron en el canal del Congreso de esas sesiones. Y no hay contradicción. En consecuencia, pues sí, al modificarse la Constitución, pues no hay. Josefina Cruz Santos habla de Whisky Lucan. Gracias por llamar, doña Josefina. Felicita al programa, muchas gracias. Y plantea, ¿qué va a pasar con los jubilados petroleros?
pues no les quieren pagar ni dar servicios de salud. Es otro tema, no sé si hay algún comentario. Fíjate que del último trimestre del año pasado a o sea, en el año, de trimestre a trimestre, lo que sucedió es que hay 10,000 personas menos en Pemex, entre jubilados, anticipados, jubilados y despedidos. Y efectivamente la idea de la reforma energética, el compromiso fue que se respetaban los derechos laborales, pero eso significa también que te puedo despedir conforme a la ley. Pues ya nos quedan un par de minutos. Muy rápidamente, Sara García, gracias por llamarnos. Plantea a qué se refieren los conceptos de campo y de bloque petrolero y qué áreas o superficies abarcan. Licenciado Emilio Aguilés, gracias también por llamar. Se plantea, dado que no es muy claro el fundamento de la reforma energética y se han hecho bastantes análisis, deberíamos exigir resultados, dado que las elecciones presidenciales son en 2008 y así evitar elegir un presidente erróneo. Homero Peña, gracias por llamarnos, dice México tiene que ver en que el precio del petróleo haya bajado. No tenemos nada que ver, pero muy rápido, 30 segundos, Ramón Carlos, ya nos queda un minuto. México ya. Es tomador de precios, México no incluye. Campos petroleros son donde hay perforación ya, y bloques es donde todavía no hay perforación, y es para exploración. Y simplemente para concluir, el desequilibrio estructural de México hace que estemos nosotros ante la tesitura de o intentamos ser reaccionarios y volver a la etapa del petróleo mediante inversiones extranjeras, o trabajamos nuestras reservas con nuestras posibilidades, con participación extranjera, pero con nuestros intereses, y construimos un país distinto con energías renovables. Muchas gracias, maestro Ramón Carlos Torres Flores. Un comentario final, doctor Víctor Rodríguez Padilla. Lo que tenemos es que modernizar realmente y sacar adelante a nuestras empresas de Estado. Esas empresas de Estado van a trascender este gobierno y tenemos que fortalecerlas. Y esta reforma no las fortalece. Tenemos que hacer cambios. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que Los Bienes Terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Los esperamos el próximo viernes en una emisión más de esta serie. Que tengan muy feliz fin de semana. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de Los Bienes Terrenales.